Muy bien, chicos. Voy a ocultar la reunión de paneles flotantes y empezaré. Como vimos en la primera clase, en la clase 4 de los videos, pues empezamos abordando lo que es el experimento de la doble rendija de Thomas Young. ¿Ok? Vimos precisamente en qué condiciones se daban los máximos y los mínimos, ¿no? Entonces, esto crea un patrón de interferencia, como probablemente muchos de ustedes sepan, eh, y crea, digamos, máximos y mínimos, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, este es un máximo. El máximo central siempre nos podemos decir que es el máximo de orden n igual a 0. El segundo máximo es de orden n igual a 1 y así sucesivamente. Igualmente hacia abajo, si aquí tuviéramos un máximo, sería n igual a 1 una vez más, ¿vale? Están numerados con respecto al centro, ¿vale? Hacia los lados. Entonces, bueno, en su primera tarea pueden esperar un problema de este tipo, muy sencillo de utilizar, digamos, alguna de estas relaciones para encontrar la distancia entre la rendija, digamos, entre las dos rendijas, o la distancia entre la rendija y el panel en donde se proyecta el patrón, y justamente preguntando algunos de los órdenes de máximos, ¿vale? Entonces, bueno, en realidad es un tema bastante sencillo. ¿Alguien tiene alguna duda? El doctor discutió bastante a profundidad cómo es que se forman estas interferencias, ¿no? Precisamente son ondas, eh, interferencia constructiva y destructiva, y así se forman los patrones. ¿Alguna duda al respecto, chicos? No, por ahora no. Perfecto, gracias. Muy bien. Después empezamos a abordar lo que son las transformaciones galileanas. Incluso copié aquí el diagrama que hizo el doctor, en donde tenemos precisamente un sistema de referencia que está quieto en el origen, podemos decir, y un segundo sistema de referencia que se está moviendo con respecto al primero, ¿no? Con una velocidad constante v. Entonces, bueno, precisamente las transformaciones galileanas son aquellas en las que no influye, digamos, de manera importante lo que es la velocidad, y no hay distorsiones de tiempo ni de longitud, como vimos en siguientes clases, ¿no? Entonces, precisamente aquí podemos experimentar lo que experimentamos al día a día. Por ejemplo, si vamos en un auto y vemos pasar un caballo, por decir algo, ¿no? Entonces, podemos ahí precisamente restar la velocidad con la que se mueve precisamente un sistema de referencia con el otro, ¿no? Por simplicidad, podemos abordar precisamente que solamente una de las coordenadas esté cambiando de un sistema de referencia a otra, porque siempre podemos elegir un sistema de coordenadas en donde hacia una dirección estén sucediendo los fenómenos, ¿no? Digamos que, por ejemplo, si la velocidad fuera, digamos, en tercera dimensión hacia acá, pues precisamente proyectamos hacia ella uno de los ejes y no hay problema, ¿no? Entonces, por eso lo podemos hacer de la manera más sencilla. ¿Alguna duda de las transformaciones galileanas, chicos? Muy bien. Después, el doctor abordó lo que serían los experimentos de Michelson y Morley, y precisamente hablaba de estos interferómetros que nos ayudan a medir la velocidad de las ondas, ¿no? Entonces, bueno, tomando en cuenta lo que habíamos visto anteriormente de las experimentos de la doble rendija, pudimos retomar algunas de las conclusiones a las que habíamos llegado. Y bueno, a partir del experimento pudimos determinar que el éter no tiene tanto sentido físico, ¿no? Recordemos que el éter, la humanidad había pensado en primer momento que como la luz son ondas, y determinaron que precisamente la luz son ondas, tendría que haber un medio material en la cual se propagara, ¿no? Entonces, precisamente por eso pensaban que existía un éter, un medio de propagación, y con experimentos de Michelson y Morley, al medir la velocidad de la luz y sumarle la velocidad de la Tierra, pudimos determinar que no existe tal éter, ¿no? Entonces, bueno, solamente lo pongo aquí, aunque fue una importante parte de la clase, lo menciono solamente. ¿Alguna duda al respecto del experimento, chicos? Bueno, continúo entonces. Cualquier momento, si hay alguna duda o no les doy suficiente tiempo para cualquier cosa, me dicen y yo hago una pausa, o nos detenemos a responder cualquier duda, ¿vale?
Después vimos lo que son los postulados de Einstein, que son importantísimos para la relatividad, sobre todo la general, pero bueno, en especial perfectamente son importantes, ¿no? El principio de la relatividad, que nos dice que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas inerciales. Recordemos que vimos incluso también con el doctor que si existe alguna aceleración hacia cualquier dirección, deja de ser un sistema inercial, ¿no? Eso se ve en la clase de mecánica vectorial, pero bueno, fue importante recordarlo, ¿no? Entonces, no hay manera de detectar movimiento absoluto y no existen sistemas de inerciales preferentes. Es decir, a veces puede llegar a ser incluso confuso si nosotros nos estamos moviendo con respecto a otro sistema o al revés, ¿no? Por ejemplo. Hay muchas más consecuencias al respecto, pero bueno, para visualizarlo creo que está bien y basta. Se me desconectó esto tantito. Ok, perfecto. Y el segundo postulado es precisamente la constancia de la velocidad de la luz, ¿no? No sé si han escuchado este chiste, chicos, de que Einstein se preguntaba, ¿no? Por las noches, ay, ¿cómo hago para hacer buena física? Y entonces una voz en su cabeza le respondía, sé constante, sé constante, sé constante, ¿no? Entonces ya, como la velocidad de la luz se representa con una C, pues es constante, ¿no? Es un chiste muy malo, pero bueno, siempre lo recuerdo cuando pienso que en la constancia de la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto podemos entender que dos eventos que son simultáneos en un sistema de referencia, en un marco de referencia acá, no son necesariamente simultáneos en otro marco de referencia acá prima, ¿no? Que se está moviendo con respecto al primer marco de referencia. ¿Alguna duda de los postulados, chicos? No, por ahora no. Perfecto, gracias. Bueno, después pasamos a precisamente en consecuencia de esto que estamos viendo, tomemos como referencia precisamente este mismo sistema en el que tenemos un K que no está en movimiento y un K' que se está moviendo con respecto al primero. Pero tomemos en cuenta como estas velocidades de una forma importante. Doctor, incluso en las clases mencionó que si la velocidad es igual a 0.05 veces c, pues ya empiezan a haber efectos relativistas más importantes, ¿no? Incluso por ahí podrán recordar que incluso hizo una grafiquita, o mostró una grafiquita en la que las transformaciones de Lorentz van adquiriendo más importancia conforme mayor sea la velocidad, ¿no? Entonces, bueno, para estos casos en los que la velocidad en el que se mueve un sistema con respecto al otro empiezan a ser influyentes o importantes, pues empezamos a utilizar precisamente este tipo de transformaciones, ¿no? En el que, bueno, una transformación de Lorentz en el que eh, la posición dentro de un sistema de referencia K', pues va a estar relacionada con la posición del sistema de referencia no primado, ¿no? Y va a estar relacionada precisamente con la velocidad de movimiento que tenga este segundo sistema y el factor de Lorentz, ¿no? Que aquí mismo lo voy a mencionar. Y también existe un cambio en el tiempo, ¿no? El factor de relativista, pues es precisamente este 1 entre esta raíz cuadrada, ¿no? Que involucra tanto la velocidad de la luz como la velocidad del sistema de referencia, ¿vale? Podemos hacerlo más simple, denotando beta como la velocidad del sistema de referencia primado entre la velocidad de la luz, ¿ok? Y así podemos simplificarlo un poco más. Podemos recordar simplemente que es la constante, digo, perdón, el factor relativista por la posición del sistema no primado menos beta por la velocidad de la luz por el tiempo que pasa entre, digamos, las mediciones, ¿no? Además, podemos realizar las transformaciones, digamos, de Lorentz inversas en las que pasamos de la posición de un sistema primo al sistema no primo, el sistema que no está en movimiento. Y bueno, aquí la única diferencia que va a haber, como podemos observar, va a ser precisamente el cambio del signo, ¿no? ¿Alguna duda de esto, chicos? Muy bien, No, perfecto. gracias. Perfecto. A partir de esto podemos empezar a deducir lo que es la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud, ¿no? Precisamente encontramos dos puntos que se dilatan uno con respecto al otro, hicimos una diferencia de posiciones y comparamos, bueno, utilizamos perdón, las transformaciones de Lorentz
para precisamente obtener este par de ecuaciones, ¿no? Aquí, perdón, me comí un pedacito de la C. Y bueno, determinamos precisamente que esta dilatación del tiempo, es decir, la diferencia entre eh, el periodo que ocurren dos eventos en un marco de referencia con respecto al otro, pues está relacionado precisamente con el factor relativista, ¿no? Y podemos obtenerlo con el periodo de tiempo que ocurre en un sistema primado con respecto con el sistema no primado, ¿no? Igualmente, la contracción de la longitud ocurre exactamente lo mismo y obtenemos precisamente esta diferencia, esta longitud que se ve influenciada por la velocidad que lleva un sistema de referencia no primado con respecto al otro. ¿Ok, chicos? Entonces, bueno, aquí podemos ver fenómenos. Vimos, por ejemplo, un ejemplo en el que viajaban en dos naves espaciales, me parece una nave espacial y regresaban, ¿no? Si no mal recuerdo. Y bueno, a partir de esto, una vez más aplicando estas precisamente dos ecuaciones que hemos obtenido, podemos obtener expresiones para la velocidad relativista, ¿no? Velocidades que ocurren en un sistema de referencia con respecto al otro. Entonces, bueno, aquí podemos ver que ya hay cierta modificación, incluso aunque las velocidades que existen en un sistema de referencia solamente sean con respecto a un eje, que no es precisamente el que está en movimiento, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, en este caso, que el movimiento solamente está sobre el eje X, el movimiento del sistema primo, pero digamos que, por ejemplo, se está moviendo un objeto a una velocidad determinada, B, o bueno, U, para no confundir, dentro de este sistema no primado, pues podemos precisamente obtener las componentes de esta velocidad con respecto al otro sistema. ¿Alguna duda, chicos? Insisto, como podrán ver, en este breve periodo de tiempo, llevamos como 10, 15 minutos. Ya abarqué casi todas las clases de una forma muy reducida. Y esta va a ser como la idea de las clases conmigo. Insisto, si tienen alguna duda, se va a enriquecer la clase y si no, pues nos vamos pues rápido y tranquilo, ¿vale? Eh, Finalmente vimos lo que son los corrimientos al rojo, que es el efecto Doppler relativista. Digamos que justo cuando un objeto, un sistema de referencia se está alejando de un sistema que está emitiendo determinadas ondas a determinada frecuencia, pues la frecuencia va a variar si se está alejando o se está acercando, ¿no? Y bueno, va a variar precisamente en relación a este par de, de ecuaciones, ¿no? En el que, bueno, una vez más relacionamos la velocidad que lleva el sistema primado, por convención lo decimos primado, con respecto a la velocidad de la luz, ¿no? Y finalmente abordamos la convención, ¿no? Que podemos simplificar precisamente el corrimiento al rojo o al azul como una sola ecuación, ¿no? Esta ecuación, perdón, necesito de chocar. Esta ecuación precisamente en la que pues tenemos una convención en la que el signo es positivo cuando la fuente del receptor se aproximan, es decir, cuando hay corrimiento al azul, y es negativo cuando hay corrimiento al rojo, ¿no? Cuando ambos se están alejando uno del otro. ¿Alguna duda, chicos? Este es el resumen de las tres clases que deberían haber visto la semana pasada, ¿no? Eh, Me da un poco de pena porque uno de sus compañeros se acaba de unir, una de sus compañeras, y acabo de terminar, pero todavía queda por aquí un ejercicio muy sencillo se me olvidaba. Todavía faltaba ver rápidamente lo que es el momento relativista que empezamos a abordar en esta clase, pero continuamos a más detalle en la clase 7, ¿no? Entonces, bueno, aquí una vez más obtenemos una expresión para momento relativista que relaciona la velocidad que tiene una partícula con precisamente la velocidad que tiene nuestro marco de referencia. ¿Ok, chicos? Y incluso asignamos lo que sería una masa relativista, que es como la masa que se va a sentir realmente dentro de estas condiciones. ¿Alguna duda?
No, no, todo bien. Perfecto. De cualquier forma, insisto, si alguien tiene alguna duda, por favor, menciónamela. Lo retomamos si es el principio de la clase, no hay problema. Pero bueno, les recuerdo que todo esto va a estar en YouTube, entonces lo pueden volver a ver cuando quieran. Y bueno, terminamos con un pequeño ejemplo. Son ejemplos muy sencillos y se pueden esperar este tipo de ejercicios dentro de las tareas. De los exámenes van a ser un poquito más complicados, pero tampoco se van a salir tanto de dificultad, ¿vale? Entonces, bueno, se dice que dos eventos son temporaloides. Solamente tomen esta definición de temporaloides así muy básicamente, porque se puede abordar de una forma muy, muy profunda y no me gustaría llevarme mucho tiempo en esto, porque además no soy un experto, ¿no? En relatividad. Entonces, bueno, dejémoslo como algo muy, muy sencillo, en el que, bueno, precisamente tenemos que esta parte es una parte en la que tomamos un tiempo negativo y podemos decir que digamos, la diferencia en las componentes X, Y, Z sumadas van a dar como resultado lo mismo que la velocidad de la luz por la diferencia del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que ver en este ejercicio es que bajo estos eventos, este tipo de eventos temporaloides, puede existir un sistema de referencia inercial en el que estos eventos ocurran en un mismo punto. Es decir, que para dos sistemas de referencia podemos verlo exactamente en el mismo punto, ¿vale? Esto no es necesariamente cierto en todos los sistemas de referencia, pero queremos demostrar que existen al menos dos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a resolver este ejercicio. Sin pérdida de generalidad, podemos asumir que la diferencia, digamos, espacial es nula en estas dos direcciones, ¿no? Entonces, bueno, insisto, podemos dirigir nuestro sistema de referencia a donde más nos convenga, ¿no? Entonces, por conveniencia, tomamos que el cambio es, es precisamente solamente en una dirección. Ahora, tenemos que buscar un sistema de referencia para el cual el cambio de posición prima sea igual a cero, es decir, que no veamos ningún cambio en la posición con respecto al primer sistema de referencia no primado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Bueno, entonces lo que vamos a hacer va a ser simplemente tomar nuestra transformación de Lorentz para nuestra posición. Si se dan cuenta aquí, es precisamente lo mismo, solamente que estamos tomando pues diferencias de posición y diferencias de tiempo. Pero estamos tomando simplemente nuestra transformación de Lorentz. Entonces, bueno, esta parte tendría, por lo que estamos buscando, que no cambiar, ¿no? Entonces, esto tendría que ser igual a cero, como lo menciono aquí, ¿no? Y esto solamente va a ser igual a cero si o esta parte es nula o lo de adentro es nulo, ¿no? Eso va a ocurrir, por lo tanto, no tendría sentido que nuestra gama fuera nula porque significaría que la velocidad a la que se está moviendo el sistema de referencia con respecto al otro sería igual a cero y no tiene sentido alguno. Y bueno, esto no puede ocurrir, ¿no? Por lo tanto, la parte que estaba dentro de los paréntesis tiene que ser la que es nula, ¿no? A partir de aquí, despejamos, bueno, igualamos esto a cero y despejamos la velocidad. Entonces, bueno, sustituyendo en la ecuación de problema, vemos precisamente que eh, tenemos que esto tendría que ser menor a cero, por tanto, pasando del otro lado la ecuación, pues el menos se vuelve más, sin ningún tipo de duda. Y por tanto, la tasa, bueno, la división, vamos a ponerlo así, se me fue la palabra que quería decir, entre la diferencia de la posición y la velocidad, la diferencia del tiempo, pues van a ser menores hacia el cuadrado. De tal forma que la velocidad tendría que ser precisamente menor a cero, ¿vale? Entonces, bueno, lo único que tenemos que ver aquí es que ocurran precisamente estas condiciones y obtenemos un sistema temporaloide en el que los dos, tanto en el sistema de referencia inicial como en el otro sistema de referencia, ocurran las dos cosas al mismo punto, ¿no? Igualmente, espacialoide va a ser exactamente lo mismo, pero en vez de tener un signo menor que, va a ser un signo mayor que, ¿no?
Entonces, bueno, muestre que existe un sistema de referencia inercial donde estos dos eventos ocurren simultáneamente. Ahora, en lugar de ocurrir en el mismo punto, pues van a ocurrir en el mismo tiempo para los dos sistemas de referencia inerciales, ¿ok? Entonces, bueno, volvemos a asumir exactamente lo mismo, que la posición en X, digo, en Y y en Z no cambian. Y ahora buscamos un sistema para el cual precisamente el tiempo sea, con respecto al otro, sea exactamente igual al mismo, ¿no? Que sea igual a cero. Una vez más, esto tendría que ser igual a cero. Aquí me falta una comilla. Y por tanto, la parte dentro de los paréntesis es igual a cero. Despejando, encontramos precisamente cuáles son las condiciones para que esto exista, ¿vale? Finalmente vemos que la velocidad tiene que ser menor al tiempo, digo, la velocidad de luz, para que todo esto tenga sensatez. Recordemos que no puede existir una velocidad que sea mayor o igual a la de la luz fuera de ella misma. Y bueno, podemos obtener precisamente, eh, sustituyendo en las ecuaciones originales, pues estas condiciones, ¿no? No sé si tengan alguna duda, chicos. Este ejercicio, si se dan cuenta, es utilizar lo que saben y ponerlo en papel, ¿no? No utilice nada en especial. Este ejemplo en particular me pareció un poco, digámoslo, raro por esto de los temporaloides y espazoloides, y precisamente por eso preferí no dejárselos de tarea, porque podrían confundirse. Pero quiero mostrarles que, pese a que sea muy rebuscado lo que podría decir en la oración, en el mismo problema, pues simplemente se aplica lo que conocen y lo que les enseñamos y encuentran los resultados. ¿Algunas dudas, chicos? ¿No? Perfecto. Bueno, chicos, voy a parar de grabar entonces. Y, ay, bien, también me gustaría saber, perdón. Ok, denme un segundito, ¿vale? Les respondo esto después de dejar de grabar.